Vamos a conocer las posibilidades que nos ofrece la herramienta del Rotobrush. El Rotobrush es una herramienta que nos permite aplicar en After Effects la técnica de rotoscopia. La rotoscopia no es otra cosa que una manera de identificar formas y objetos en nuestros vídeos, identificarlos a lo largo de toda la secuencia de vídeo y separarlos del fondo, de modo que obtenemos un mate y un fondo transparente. Vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar esa técnica con esta imagen. Esta imagen es un vídeo de una bailarina en la calle que tiene pues, mucho movimiento, se separa las extremidades y está en un fondo que es confuso. Tenemos árboles por un lado, cemento, hormigón, piedras. No son los fondos fáciles que podríamos separar con un chroma key. Para ello vamos a tener la precaución de generar una composición que sea idéntica al vídeo con el que vamos a trabajar. No tanto por una cuestión de tamaño, también, sino sobre todo por una cuestión de los fotogramas por segundo. Este clip, como podéis observar, está a 24 fotogramas por segundo. Si la composición estuviese a 25 o a 30 fotogramas por segundo, a 60, la técnica de Rotobrush no funcionaría. Por lo tanto, una vez asegurado que tenemos los 24 fotogramas por segundo en nuestra composición, lo podemos ver aquí, en las composiciones del programa, efectivamente, está a 24 FPS, aquí está. Pues ya sabemos que podemos empezar a trabajar. Otra particularidad de la técnica del Rotobrush, de la herramienta Rotobrush, es que no funciona sobre el panel de composición. Para trabajar en la técnica de Rotobrush vamos a tener que trabajar en el panel de capa. Para abrir el panel de capa, hacemos doble clic sobre el clip con el que vamos a trabajar y nos habilita automáticamente en nuestro panel de ventana la ventana de capa. En este momento ya empezamos a buscar un momento que sea significativo de los movimientos de esta bailarina. ¿A qué me refiero con un movimiento significativo? Un movimiento que ayude a identificar sobre todo todas las extremidades. Si tenemos a un personaje que está bailando, como es el caso, un buen ejemplo podría ser este momento del plano, en el que vemos cómo tiene las extremidades, en este caso los brazos separados, las piernas separadas, para poder identificarlos en el programa. Vamos, manos a la obra. La técnica de Rotobrush, la herramienta, de Rotobrush está aquí, la tenemos aquí identificada, la seleccionamos y es tan sencillo como empezar a dibujar las formas que nosotros queremos que After Effects identifique como un mate que vamos a aislar del fondo. Lo dibujamos. No hace falta hacer un trazo del tirón, ¿eh? Podemos soltar el ratón y seguir identificando, y soltar y seguir identificando. Todo lo que vayamos incluyendo con la línea verde va a ir formando un dibujo, ¿no? Redondeando, va bordeando la forma que nosotros queremos identificar. ¿Cómo lo podemos afinar? Para empezar, pues podemos acercarnos o alejarnos de la ventana de capa, haciendo zoom con el ratón. Y en este caso, siempre que la herramienta de Rotobrush esté de color verde, va a añadir elementos a nuestra selección. Pero cuando se ponga de color rojito, como es el caso, lo que va a hacer es restar elementos de nuestra selección. Para que se ponga de color rojo, tenemos que presionar la tecla Alt. Presiono la tecla Alt y voy borrando las partes que Rotobrush ha decidido que formaban parte de la selección, pero que a mí no me interesan. Y entonces todo el rato vamos a estar trabajando la selección de nuestra forma hasta que la tengamos lo más precisa posible. Si nos hemos acercado demasiado y queremos desplazarnos hacia arriba o hacia abajo, presionando la barra espaciadora, nos sale la manita y podemos pinchar y arrastrar la ventana hacia la zona que queremos ver. En este caso voy a seguir limpiando la selección con todas esas zonas que me he añadido y que no me interesan. Para las zonas más complejas tenemos esta otra opción, el Refine Edge Tool. Esta zona la vamos a utilizar para definir zonas que son peliagudas, digamos zonas sobre todo del cabello, del pelo, o zonas que se parecen mucho el límite entre el personaje que queremos seleccionar y su fondo, ¿no? En este caso tenemos aquí un pañuelo en la cabeza que, bueno, que puede ser un poco dificilito de entender. Entonces vamos a intentar seleccionarlo. Vale. Cuando trabajamos con la herramienta de Refine Edge, vamos a ver que las zonas que selecciona la herramienta de rotoscopia se quedan de color blanco y las zonas que excluye son las zonas en color negro. Así que si veis, como es el caso, que el bordecito de la cazadora y el bordecito de su cara y el pañuelo están de color blanco, es una buena pista. Esta zona es un poco compleja, vamos a definirla también con el... Ahí
Correcto. Pues muy bien. A mí ya me gusta cómo está. Entonces, a partir de que tenemos una selección más o menos buena, más o menos limpia de lo que nosotros queremos observar, pues a partir de este momento tenemos que decirle a Freeze que lo queremos rastrear y que esta es la selección que nosotros queremos que quede en todo momento. Pero antes, por si necesitáis trabajar con más precisión y os cuesta identificar las formas, tenemos aquí abajo, en este panel, las posibilidades de visualizar nuestra selección con un fondo rojo que destaca mucho sobre la forma, que nos ayuda a hacer una mejor identificación de las formas que queremos. Fijaros, por ejemplo, gracias a poner este fondo me acabo de dar cuenta de que este dedito yo no lo tenía seleccionado. Ahí. ¿De acuerdo? Y además de esta posibilidad que nos ofrece After Effects de poder diferenciar la forma del fondo con un color negro, siempre recordad que tenemos la opción de hacer un visualizado del canal alfa. Y lo que nos permite ver este tipo de visualización del alfa es la dureza de la selección de nuestro borde. Y como vemos aquí tenemos muchos dientes de sierra que normalmente pues, queremos evitar. Para ello nos podemos acercar aquí al menú que tenemos en Rotobrush Mate y tenemos las opciones de Feather, Contrast, Shift H y Reduce Shader. En principio son las opciones que conocemos de selecciones de capa, nos permiten darle un poquito de calado. Cuanto más calado le demos a esta imagen en el Feather, más blandita va a ser la imagen, va a suavizar esos dientes de sierra. Le podemos bajar el contraste si consideramos que están muy duros. Y el Shift H nos sirve para expandir o contraer nuestra selección. Vamos a ver qué tal queda, vamos a darle al Freeze y vamos a dejar que After Effects haga su trabajo. Una vez que tenemos el elemento ya aislado del fondo, podemos juguetear con él, ¿vale? Porque ya sabemos que lo tenemos aislado. Ese es el momento donde nosotros vamos a poder observar si los bordes están bien recortados, si están duros, si están blanditos. Y aquí, con el vídeo ya recortado, podemos definir un poquito más, sobre todo si queremos definir los bordes, más o menos. Fijaros, voy a forzar un error muy común que se suele dar con esta técnica, y es que a veces encontramos esta línea blanca que perfila a la silueta. Esta línea blanca es la que yo la he forzado con el Shift H, pero con el Shift H, si os aparece, vais a poder quitarla. ¿Vale? Otra cuestión que os conviene saber es que en este tipo de técnicas de recorte con movimiento es muy interesante aplicar la opción de Use Motion Blur. Si aplicamos el Motion Blur, como siempre, ya sabéis que el Motion Blur nos permite imitar la manera en la que el ojo humano percibe el movimiento. Entonces, como tenemos a una chica que está bailando, si le ponemos un Motion Blur y se lo ponemos alto, de alguna manera este movimiento va a ser más natural, más realista y además nos va a ocultar los posibles defectos que tengamos en algún momento del recorte. Para que veamos para qué sirve este efecto, vamos a volver a bajar el clip original. Lo vamos a poner de fondo, sabiendo que la capa 1 está recortada. La capa 2 es el vídeo entero, tal cual. Es lo original que hemos trabajado. Ahora tenemos dos capas, una por encima de otra, que no distinguimos. Pero si entre medias pusiésemos cualquier objeto, vamos a poner en este caso, por ejemplo, un texto. Que lo vamos a colocar aquí. Y bueno, para que entendamos para qué sirve esta técnica, básicamente lo que vamos a hacer es colocar este texto entre el medio de la forma recortada y el fondo. De modo que ya tenemos este efecto destacado con el texto que aparece por detrás. Que, como bien sabéis, pues podríamos animar o de alguna otra manera. También, si quisierais, podríamos aplicar en el futuro alguna técnica de track motion para que el texto se mueva como se mueve la cámara, pero eso lo dejamos para vídeos posteriores.